Continuando con la letra B del ejercicio, nos piden calcular el asentamiento tanto en el punto P como en el centro del área circular, considerando un estrato de arcilla de espesor infinito, un módulo de elasticidad de 500 toneladas por metro cuadrado y un Poisson de 0,5. Vamos a empezar primero calculando el asentamiento en el punto P. Vamos a considerar primero la carga rectangular. Utilizando los mismos cuadrados que determinamos en el primer ejercicio, tenemos el cuadrado de 4 por 4 menos el cuadrado de 3 por 4 más el cuadrado de 3 por 1. ¿Cómo era? QA era igual a QB y era igual a 50 toneladas partido metro cuadrado. Además, un Poisson de 0,5 y un módulo de elasticidad de 500. Para el punto P, primero, carga rectangular. Este procedimiento es bien mecánico y yo lo ordeno así. Primero dicen que es sin estrato rígido. Y procedo a hacer la siguiente tabla. Primero voy a escribir los cuadrados. Largo, ancho, largo partido ancho, índice de factor de influencia, perdón, y asentamiento instantáneo. Recuerden que la fórmula del asentamiento instantáneo para bases rectangulares es Q por V por 1 menos Poisson al cuadrado por el factor de influencia partido por el módulo de elasticidad. Entonces, aquí es muy importante que el lado menor sea el ancho. 4 y 4, 4 y 3, 3 y 1. 4 y 4 partido 4 es, claramente no es 4. 1, este es 1,33 y 3. Fíjate, está haciendo mucho ruido. Ahora, tenemos que utilizar el ábaco de asentamiento que está acá. Tenemos que utilizar el de la parte de arriba porque nos dicen que no tenemos estrato rígido, entonces no estamos en esta situación, en esta, donde hay un estrato rígido aquí abajo, sino estamos en la de arriba. L partido B para el caso, para la primera fila es 1. O sea, sería el primer número del ábaco. Y como aquí lo indica, cuando es 1, inmediatamente el ábaco indica que el factor de influencia es 0,56. Así que lo escribimos acá. 0,56. El segundo es 1,33. 1,33. Este es 1,5. 1,33 estaría como por aquí. Y este es 0,7. Proyectamos. Bueno. No expliqué en realidad cómo había que leer el ábaco. Se me fue. Tenemos este ábaco donde el eje superior indica el factor de influencia, que es el que tenemos que encontrar, y en el eje del lado izquierdo tenemos el parámetro L partido B que calculamos en la tabla. Este ábaco solo sirve para estratos infinitos, no sirve para estratos rígidos.
nos sirve cuando tenemos un estrato rígido a cierta profundidad. Entonces lo que tenemos que hacer es primero buscar en el eje de la izquierda el parámetro L partido B. En este caso yo estoy buscando 1,33, que estaría como por acá. Y tenemos que interceptar o intersecar, creo que es intersecar. Intersecar esta línea del 0,33 con la línea que ya viene predeterminada del ábaco. Esta de acá, la que yo acabo de marcar con azul. Cuando estas dos líneas se intersectan, aquí en este punto, yo este punto lo proyecto hacia el eje superior, que es donde está el factor de influencia que necesitamos. Daría más o menos aquí. Y si este valor es 0,7, este es más o menos 0, ay, no sé por qué se me cambió, más o menos 0,65. Entonces, lo anotamos acá. 0,65. Y el último valor, L partido B, es 3. Sería esta línea de acá. Se intersecta con la línea azul en este punto. Proyectamos hacia arriba y es aproximadamente, no, en realidad acá creo que cae justo. 0,9. 0,9. Entonces, aquí tenemos dos opciones. La opción, como la hago yo, es calcular para cada fila el valor del asentamiento y después sumar o restar dependiendo del signo que tenga el cuadrado que consideramos. Por ejemplo, para la primera fila, sería el asentamiento instantáneo igual a Q50 por el ancho que yo considero en la primera fila, 4, paréntesis, 1 menos el Poisson, que era 0,5 al cuadrado, muy importante, por el factor de influencia 0,56 y todo esto partido por 500. Y esto da aproximadamente un valor de 0,168. Y así con todos los valores hacia abajo reemplazando la fórmula. La otra opción es, como lo único que va cambiando es el ancho y el factor de influencia, pueden hacer una fórmula más general y decir que el asentamiento total es Q por 1 menos el Poisson al cuadrado, partido por el módulo de elasticidad, por el, el ancho por el factor de influencia de cada fila. Por ejemplo, 4 por 0,56 menos, porque el segundo cuadrado es negativo, 3 por 0,65 más 1 por 0,9. Yo lo hago de la primera manera. Resulta más largo, pero pienso que así me aseguro más de que los resultados estén bien, aunque la segunda forma es mucho más rápida y en realidad no es como que, o sea, si los datos están bien, el resultado va a estar bien. Así que, utilizando la fórmula, este asentamiento da 0,146 y el tercero 0,068. Este es positivo, este es negativo, este es positivo.
positivo y haciendo la sumatoria da 0,09 metros, o sea, 9 centímetros. La carga rectangular, o la carga de L, no es un rectángulo, la carga de L sobre el punto P produce un asentamiento de 9 centímetros. Ahora, la carga circular se calcula distinto. Para esto necesitamos primero determinar la distancia radial, que es la distancia desde el centro de la base circular hasta el punto que queremos, que estamos evaluando, que en este caso es el punto P. Esa distancia sería 4,6. ¿Dónde está? Aquí. Esa distancia sería 4,6. Y la distancia radial sería distancia radial sería ver cuántas veces nos cabe en esta distancia R minúscula el radio de la base. Nosotros tenemos un radio de 2 metros. O sea que R partido R minúscula, R mayúscula, perdón. 4,6 dividido por 2, eso es 2,3. O sea que la distancia radial sería 2,3 veces el radio de la base. Utilizando este valor y recordando el valor del módulo de Poisson, que es 0,5, vamos al ábaco, a los ábacos de las bases circulares. Tenemos que utilizar el primero, porque nos dicen que estamos en la situación donde no tenemos un estrato rígido. Para esta situación tenemos que utilizar este ábaco, donde el eje superior nos muestra las distancias radiales y el eje de la izquierda nos muestra el factor de influencia que tenemos que encontrar. Y en las líneas que atraviesan el ábaco son los módulos de Poisson. Entonces, nosotros tenemos una distancia radial de 2,3. Cada cuadrado son 0,2. Aquí hay 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, hasta que llegamos al radio. Esto significa que estamos evaluando desde el centro, el punto que estamos evaluando está a un radio del centro, de la circunferencia. O sea, sería lo mismo que decir que estamos muy mal dibujado, evaluando en el borde de la base circular, si es que este fuera el caso, pero no estamos en ese caso. Estamos evaluando en el punto donde tenemos la base circular y el punto a evaluar está más o menos acá, o sea, 1, 2, bueno, más cerca, 2 veces, 2,3 veces el radio. Radio y ahí, 3. El punto estaría como por acá. Eso no. Entonces, el módulo de Poisson sería este de acá, 0,5, y tiende a un valor. Valores de más allá de 2 veces el radio, tiende a un valor de 0,4. Para un módulo de Poisson de 0,5 y valores y puntos evaluados de más allá de 2 veces el radio, el factor de influencia tiende a un valor de 0,4. Entonces venimos al ejercicio, venimos a la hoja y
La fórmula para calcular el asentamiento de una carga circular es distinta a la de una carga rectangular. Es la carga por el radio de la base por el factor de influencia dividido el módulo de elasticidad. Esto sería 50 por el radio, que sería 2, por el factor de influencia que era 0,4, partido por 500. Y esto nos da como resultado 0,08 metros, o lo que es lo mismo que decir 8 centímetros. Por lo tanto, el asentamiento total sería la suma del asentamiento la suma del asentamiento instantáneo que produce la base rectangular, que en realidad es una L, más el asentamiento instantáneo que produce la base circular. O sea, 9 más 8. Y esos son 17 centímetros. Ahora nos falta la segunda parte, que es calcular el asentamiento en el centro del área circular. Para eso voy a volver a dibujar las bases. Aquí está la base circular. Y ahora tenemos que considerar nuevos cuadrados, porque ya no estamos evaluando en el punto P, ahora estamos evaluando en el centro de la circunferencia. Como calculamos anteriormente, esta distancia, que era, no me acuerdo, la vamos a ver, 2,48, 2,48, y la L era de 4 por 4, podemos saber que la distancia desde el centro de la circunferencia hasta el final de la L es de ¿qué? No, no era esa. Era 4, era esta. Esta es la distancia que necesitamos, 4,48. Esta era la distancia de X. 4,48. Bueno, podemos saber que toda la distancia es 8,48. Entonces, para calcular el asentamiento, lo voy a... Ay, soplé. Para calcular el asentamiento bajo el centro de la circunferencia, empezando por la carga rectangular, seguimos sin tener estrato rígido no lleva tilde. Sin estrato rígido, consideramos los siguientes rectángulos o cuadrados. Tenemos una raya aquí, un eje. Voy a considerar un cuadrado de 8,48 por 4 y le voy a restar otro cuadrado de, este valía 1 y este valía 3. 7,48 por, no, pues este es 3.
El primero era de 8,48 por 3 y le resto uno de 7,48 por 3. Le resto este, para que me quede considerada esta parte. Luego tendría que sumarle un rectángulo también de 8,48 por 1, porque esto vale 1. Y después tendría que restarle un cuadrado de 4,48 por 1 también. Y así me quedaría considerada la base L. Así. O sea, 8,48 por 3 menos 7,48 por 3 más 8,48 por 1 menos 4,48, 48, 48 por 1. ¿Cierto? Sí. Y ahora la tabla. Largo, ancho, parámetro L partido B, factor de influencia, asentamiento. 8,48, 3, recuerden, el ancho es el lado menor, 7,48, 3, 8,48, 1, 4,48, 1. Esto es 2,83, 2,50, 8,48 y 4,48. Tenemos que ir al ábaco. Es todo el rato un proceso, es el mismo proceso y es muy mecánico. Así que si logran tener su propia forma de hacerlo de manera ordenada, no deberían tener ningún problema. Vamos a borrar lo que escribimos del ejercicio anterior, o sea, de la parte anterior, porque es el mismo ejercicio. E intersectamos. El primer L partido B es 2,83. Aquí tenemos el 2,5, o sea, 2,67. Es más o menos. 6, 7, 8, 9. Sería como aquí, en este punto. O sea, como casi llegando al 0,9, pero no, aún no llega. Sería como 0,88, 9, 88. 0,88. El segundo es 2,5. Sería justo este que tenemos acá. O sea, como antes del 0,85 sería como 0,85 sería como ahí, sería como 0,83, 0,82 más o menos. 0,83 lo voy a dejar. Y ahora tenemos dos parámetros que son muy grandes. Se van a fijar en el ábaco que para valores L partido B mayores a 5, la curva con la que tenemos que intersectar tiende a un valor que es 1. Sigue para abajo y siempre va a tender a 1 o se va a acercar. Aquí lo sobrepasa, pero se dice como que tiende a 1 ese valor hasta el infinito. Así que todos los valores o todos los parámetros L partido B que sean mayores a 5 tienen un factor de influencia de 1. Entonces, aquí
Sería 1 y 1. Utilizando las fórmulas que di anteriormente, que pueden ser esta y haciéndolo por separado calculando los asentamientos, que es la que utilizo yo, o hacer la fórmula abreviada y calcularlo de una sola vez. Yo lo hago separado y obtenemos valores de 0,198, 0,186, 0,025 y 0,025. ¿Por qué es importante que el ancho sea el lado menor? Porque la fórmula lleva como parámetro incluido dentro de la fórmula el ancho. Entonces, cada cuadrado o cada rectángulo que nosotros consideremos va a tener un ancho asociado, y si nosotros elegimos el lado mayor como el ancho, para empezar, van a dar asentamientos mayores, y segundo, a veces, si es que ponemos, por ejemplo, si esta fila la pusiéramos al revés, fuera 1 y 3, y dividimos L partido B, nos daría 0,33. Y nos vamos al ábaco. De asentamiento nos fijamos que el ábaco empieza en el 1, no empieza en el 0 con el parámetro L partido B. Y como este ábaco no se puede extrapolar, solo se puede interpolar, o sea, no puedo tomar yo valores menores a 1, es importante que el ancho siempre sea el lado menor. Es muy importante porque no van a encontrar valores en el ábaco para considerar ese valor. Y haciendo la sumatoria de los asentamientos, considerando este positivo, este negativo, positivo y negativo, sumando, al final obtenemos 0,012 metros o 1,2 centímetros. Ese sería el asentamiento que produce la carga rectangular sobre el centro de la circunferencia. Ahora tenemos que considerar el propio peso de la base circular. Carga circular bajo el centro. Para eso, primero, distancia radial. O sea, ¿a cuántos radios está el punto que estamos evaluando? Y en este caso, como estamos evaluando bajo el centro, la distancia radial es 0. Y el módulo de Poisson es 0,5. Vamos al ábaco, la primera situación, donde no tenemos estrato rígido. Bueno, en este ábaco sí hay 0, pero igual es importante que el ancho sea el lado menor. Estamos aquí en el 0, intersectamos con la línea del Poisson 0,5 y obtenemos aquí un factor de influencia de 0, no, de 1, 0, 0,1,42 más o menos, porque este es 0, 1,2, 1,4 y sí, 1,42. Lo vamos a dejar así. ¿Dónde está que se me pierde? Aquí está. Reescribimos la fórmula del asentamiento. La carga por el radio, por el factor de influencia partido por el módulo de elasticidad.
O sea, 50 por 2 por 1,42 partido por 500. Y eso es, no lo tengo calculado, por 2 por 1,42 partido por 500. 0,284 metros. O sea, 28,4 centímetros. Y finalmente, para calcular el asentamiento total, la suma del asentamiento de la carga rectangular más el asentamiento es instantáneo de la carga circular es 1,2 más 28,4 y eso da 29,6 centímetros. O sea que la carga aplicada sobre la base L y sobre la base circular producen un asentamiento de casi 30 centímetros, o sea, bajo el centro de la base circular. Y ese sería todo el ejercicio.